Hola, estamos aquí con un nuevo vídeo de funciones. Continuamos con la segunda parte del vídeo de dominio y rango de funciones. En la cajita de información te voy a dejar el enlace a la primera parte. En la primera parte aprendimos a calcular el dominio a partir de una expresión algebraica de las funciones polinómicas y de las funciones racionales y de las funciones irracionales. Veamos ahora la combinación de casos anteriores y cómo calcular el dominio y rango a partir de una gráfica. Veamos cómo calcular el dominio de expresiones algebraicas que son combinación de los casos anteriores, como esta que es una raíz completa de una fracción o una raíz pero solo para el numerador o una raíz pero solo para el denominador. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que hallar el dominio por separado y luego realizamos la intersección. Vamos a ver un ejemplo de cada caso. Nos piden aquí hallar el dominio de esta función. En este caso es una raíz cúbica de una función racional. Entonces, como es una raíz cúbica, pues diremos, pues el dominio es de todo el conjunto de los números reales. No, porque aquí hay una función de un denominador. Entonces, el numerador no sería ningún problema. El único problema es en el denominador, que recordamos que el denominador debe ser diferente de 0. Entonces, simplemente igualamos el denominador a 0, factorizamos, esto es una diferencia de cuadrados, entonces x es igual a menos 3 y x es igual a 3. Entonces el dominio de la función es el conjunto de todos los números reales menos el menos 3 y el 3. Veamos este caso. Tenemos el dominio de una función que es racional, pero el denominador está dentro de una raíz. Entonces, en el numerador no tendríamos ningún problema. El problema está en el denominador, que x menos 2 debe ser mayor o igual que 0, pero a la vez está en el denominador y no puede ser 0. Entonces, solo mayor que 0. Por eso decimos que hacemos la intersección. Sería x menos 2 mayor o igual que 0 y x debe ser diferente de 0. ¿Cuál es la intersección de estas dos cosas? Pues simplemente hacemos que x menos 2 sea mayor que 0. Así que x es mayor que 2. Así que el dominio de la función es desde 2 abierto hasta más infinito. O lo que es lo mismo, x pertenece al conjunto de los números reales tales que x sea mayor que 2. Nos piden hallar el dominio de esta función. Entonces tenemos una raíz y una función racional dentro de esa raíz. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que x menos 1 partido de x más 3 sea mayor o igual que 0. Pero x más 3 tiene que ser diferente de 0. Entonces tenemos que tener la intersección de estas dos cosas. Muy bien, pues comenzamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a hacer primero esta parte. Entonces, para x más 1 haré una línea para x más 3 y una línea para el cociente. Entonces, aquí hago una línea, otra y otra. Aquí es x menos 1. ¿Dónde se anula x menos 1? Se anula en 1. ¿Y dónde se anula x más 3? En menos 3. Entonces hago una línea aquí punteadita para diferenciar. Entonces comenzamos. Un número menor que el 1, el 0. 0 menos 1, negativo. Entonces para este lado son negativos. Y para este lado positivos. Un número menor que el menos 3, el menos 10. Menos 10 más 3, pues negativo para este lado y positivo para el otro. Y hacemos el producto menos por menos, más, menos, más. No se fíen que siempre da menos y más. En este caso sí, pero hay casos en que no. Entonces es mejor comprobarlo. Entonces, ¿cuáles son los mayores o iguales que 0? Este cacho y este cacho, ¿verdad?
sea, desde menos infinito hasta menos 3, cerrado, unido de 1 a más infinito. Pero ¿cuál es el dominio de la función? Nos dicen que tampoco, o sea, son estos, pero x más 3 tiene que ser diferente de 0. O sea, x no puede valer menos 3 porque anula el denominador. Entonces aquí, ojo con este, ¿vale? Entonces el dominio de la función sería desde menos infinito a menos 3 abierto, unido de 1 a más infinito. Vamos a aprender ahora a hallar el rango de una función algebraica. Es muy fácil, simplemente despejamos a x en función de y y hacemos como en el dominio. Vamos a averiguar los posibles valores para y. De la misma manera, si es polinómica, pues todos los reales, si es racional, el denominador distinto de 0 y si es racional, la cantidad subradical mayor o igual que 0. Entonces veamos esto, vamos a calcular el rango de esta función. Así que esto es y igual a 6x más 1 partido 1 más 3x. Y tengo que despejar la x en función de y. Como fácil, voy a pasar esto a multiplicar. Entonces me queda y por 1 más 3x igual a 6x más 1. Así que y más 3xy es igual a 6x más 1. Voy a poner todas las x en un lado y las y en el otro. Este tiene ambas, pero la dejo aquí. Entonces 3xy menos 6x es igual a 1 menos y. Saco factor común x, que es lo que me interesa. Entonces me queda 3 y menos 6 es igual a 1 menos y. Así que x es igual a ¿qué? A 1 menos y partido 3y menos 6. Ya tengo a x en función de y o de y. Entonces simplemente esto es una función racional que tenemos que hacer. Pues el denominador lo igualamos a 0. Entonces tengo que 3y menos 6 es igual a 0. 3y es igual a 6. Y es igual a 6 partido 3. Y es igual a 2. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función? El dominio es el conjunto de todos los números reales menos aquellos que anulan el denominador, que es 2. Hagamos otro ejemplo de calcular el rango de una función. Entonces, en este caso, y es igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Debemos saber que para que esto exista, la y debe ser mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado a ambos lados de la ecuación. Como y es igual, mayor o igual que 0, pues lo puedo hacer. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que y cuadrado es igual a 9 menos x al cuadrado. Y quiero despejar la x. Entonces, x al cuadrado es igual a 9 menos y cuadrado. Saco raíz a ambos lados y me queda que x es raíz de 9 menos y cuadrado. Así que, ¿qué tengo que hacer? Simplemente debo de hacer que 9 menos y cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿Vale? Factorizo. Entonces 3 menos y, 3 más y, mayor o igual que 0. Entonces hago una línea para el 3 menos y, una línea para el 3 más y una línea para el producto. ¿Dónde se anula 3 menos y? Se anula en 3. ¿Y dónde se anula 3 más y? Se anula en menos 3. Y hago una lineecita aquí para el producto. Entonces, comienzo. Un número menor que 3. Voy a poner el 0. 3 menos 0, positivo. ¿Ves? Que aquí es al contrario, que siempre les digo que es menos más y que no se fíen. Ahora, un número menor que menos 3, el menos 10. 3 menos 10, negativo. ¿Ves? Y aquí sí es al contrario. Entonces, hacemos el producto más por menos, más por más y menos por más, menos.
Entonces, ¿cuáles son los valores mayores o iguales que 0? De menos 3 a 3. Pero, ojo, nos dijeron que i era mayor o igual que 0. Entonces, por aquí estaría el 0, entonces sería esto. Entonces, ¿cuál es la intersección en estos dos conjuntos? Este cachito. Entonces, el rango es desde 0 a 3. Cerrado. Y por último, vamos a aprender a calcular el dominio y el rango de una función a partir de su representación gráfica. Entonces, simplemente para el dominio tenemos que proyectar la gráfica sobre el eje de abscisas, o sea, sobre el eje X. Y para el rango, pues debemos de hacer la proyección sobre el eje de ordenadas, es decir, sobre el eje Y. Y vemos para qué valores hay función. Entonces veamos con ejemplos. Vamos a calcular el dominio de esta función. Entonces, ¿el dominio qué es? Es como si pusiéramos aquí una lamparita y ver qué sombra hay, tanto hacia arriba como hacia abajo. ¿Y qué sombra hay sobre el eje X? O otra manera es ir caminando sobre el eje X y ver dónde hay función o qué valores tienen imagen. Como podemos ver, por aquí hay función, hay función, hay función, hay función, hay función, así que el dominio es todo el conjunto de los números reales. Y para el rango, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, o ponemos como una lamparita aquí o aquí, o vamos caminando sobre el eje Y para ver dónde hay imagen. Entonces, como vemos por aquí, vamos caminando y no hay función. Solo hay función aquí. Seguimos caminando y no hay función. O sea, no hay representación gráfica por aquí. Entonces, ¿cuál sería el rango de la función? El rango simplemente sería el número 2. Veamos esta otra gráfica. Vamos a calcular el dominio. Entonces, el dominio es... Venimos por aquí caminando y sí hay función. Esta recta es infinita, o sea, vendría por aquí. Entonces hay imagen, hay imagen, hay imagen, hay función. Y por aquí también esta recta sigue infinitamente y habrá. Entonces el dominio de la función es el conjunto de los números reales. ¿Y cuál sería el rango? Pues venimos desde menos infinito, hay función, ¿verdad? Hay función, hay función, hay. Por aquí también. Seguimos y mira que sí hay función, así que el rango también es el conjunto de los números reales. Veamos esta. Vamos a calcular el dominio de la función. Entonces, ¿por aquí hay función? Sí, hay imagen porque esto sigue creciendo hacia arriba y se va abriendo. Hay función, hay función. Aquí también, que son estas, hay imagen, imagen, imagen. Así que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Y vamos a ver el rango. Entonces, venimos por aquí, por este eje, y no hay función, ¿ves? Que por aquí no hay nada. Entonces, no hay. ¿Dónde empieza? Aquí. Que esto es menos 1. Aquí empieza la función. Ahí empieza a ver imagen, ¿ves? Pues aquí hay función, 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 y sigue hasta más infinito. Entonces el rango de la función es desde menos 1 incluido hasta más infinito. Y veamos por último esta función. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, empezamos a caminar por el eje X desde menos infinito y aquí hay imagen, ¿ves? Hay, sigue, sigue, sigue. Hay función, ¿ves? Hay función. Hasta aquí que llega el 2. Esto es una asíntota. ¿Qué quiere decir? Que se acercará mucho al 2, pero nunca llegará a tocarlo. Entonces vamos a escribir el dominio de la función será desde menos infinito hasta el 2. Y luego, ¿ves? Comienza otra vez en el 2 esta asíntota y hay imagen, hasta más infinito. Entonces el dominio es desde menos infinito a 2 unido de 2 a más infinito. O lo que es lo mismo, el conjunto de todos los números reales menos el 2. Y ahora veamos el rango. Para el rango, pues vamos a caminar por el eje Y desde menos infinito.
Y aquí hay imagen, ¿ves? Hay función. Sigue, sigue hasta aquí, que es el 1, ¿ves? Y hay una asíntota. Entonces se acercará mucho al 1, pero no lo toca. Lo mismo aquí. Entonces el rango de la función es desde menos infinito hasta el 1. Aquí está el 1. Unido, vuelve a comenzar en 1. Y hay imagen, hay función. Entonces desde 1 hasta más infinito. No, aquí no digo hay imagen, hay preimagen en realidad, porque la imagen es i. Entonces este es el rango, desde menos infinito a 1 y desde 1 hasta más infinito. O lo que es lo mismo, todo el conjunto de los números reales menos el número 1. Y hasta aquí el vídeo de dominio y rango de funciones, la segunda parte. Me despido y les dejo un saludo muy especial a estos suscriptores. Ya sabes, suscríbete y comparte este vídeo en tus redes sociales. Yo los espero en el próximo vídeo. Chao.